Buenos días, yo soy el doctor Gerardo Uceda de la Clínica Pellegrina de Mendoza, jefe de servicio de clínica médica. En esta parte del curso de hipertensión arterial vamos a hablar sobre las modificaciones terapéuticas del estilo de vida y si existen beneficios más allá del descenso de la presión arterial. En esta diapositiva, que ya es conocida por muchos de ustedes, vemos la evolución del hombre a través de más de 100.000 años a lo que estamos llegando ahora, que es conocido como síndrome metabólico. Más allá de la discusión de si este síndrome existe o no, la realidad es que estamos aproximándonos a una persona sedentaria con muchos kilos de más y que ingiere comidas para nada saludables con respecto a muchas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial. Tanto es la importancia de este tema que una revista de alto impacto inglesa que se llama The Economist, en su titular hace un par de años, saca una expresión muy típica que decía: en la antigüedad, cuando el mundo era más sencillo, los ricos eran gordos, los pobres eran flacos y la gente inteligente pensaba en cómo evitar el hambre. Hoy los ricos son flacos, los pobres son gordos y la gente inteligente busca formas de prevenir la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Entonces, ahora, entrando ya de lleno en tema, ¿qué evidencias tenemos de que esta realidad, este exceso de peso, este sedentarismo, sea perjudicial para la salud? ¿Hay evidencias de que atacando la obesidad y el sedentarismo podemos mejorar la hipertensión arterial y la salud? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? En esta slide podemos ver la incidencia de obesidad, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en distintas regiones del mundo, llegando a ser tan importante como el 27% en Estados Unidos, el 26% en la Argentina, y los datos sobre sobrepeso duplican o más que duplican estas cifras. El problema que tenemos, como vemos en este otro slide, es que los mismos médicos no están concientizados de este problema. Este es un estudio que hicimos hace muchos años en el Hospital Italiano de Mendoza, en donde vemos que el índice de masa corporal de la población general estudiada en el hospital no difería, incluso era ligeramente menor que al índice de masa corporal de los médicos que atendían, y esto en un hospital esencialmente dedicado a atender patología cardiovascular. Entonces, el primer problema que tenemos es que la población mundial se está transformando en obesa. No es un problema de tal o cual país, sino que está pasando en todos los países del mundo. Como vemos acá, el CDC en 1999 ya alertaba que la obesidad era tan importante como epidemia como la enfermedad infecciosa más grave, y así debiéramos tomarla. Y los datos epidemiológicos muestran que esto tiene un impacto similar al de el tabaquismo o el colesterol elevado. Los datos epidemiológicos muestran que el 24% de los adultos y el 21% de los niños comen menos vegetales de los recomendados. Las grasas, que venían estando estables desde el año 80, han sufrido un incremento hacia el 2000 de un 6%, y la ingesta de calorías ha aumentado en 300 calorías por día en el año 2000. Si a esto le sumamos el sedentarismo, donde los datos muestran que el 38% de la gente hace poco o nada de ejercicio, tenemos una combinación muy perjudicial para la salud. En esta otra diapositiva, lo que tratamos de ver es si hay beneficios sobre que la dieta y el ejercicio mejoren la salud y la hipertensión arterial. La respuesta es categórica, es sí, hay muchísima evidencia clínica. El problema es por qué no le hacemos caso a esta evidencia. En esta diapositiva vemos que la combinación de dieta y ejercicio y ciertas medidas que vamos a ver a lo largo de la charla es más efectiva aún que cada una de estas medidas que hoy llamamos modificaciones terapéuticas del estilo de vida por separado. Ahora, si todo esto es así, una de las preguntas centrales es ¿por qué no se hace caso a las recomendaciones
de los consensos. En general, el médico tiene tendencia a echarle la culpa a los pacientes. Es decir, si las recomendaciones no se cumplen, será por culpa de los pacientes. Pero esto es real, esto es cierto. Hay varios estudios que muestran que la indicación de recomendaciones sobre hábitos higiénico-dietéticos es muy baja en los distintos ámbitos médicos. Es decir, son los médicos los que recomiendan poco estas modificaciones y no le ponen todo el peso de las mismas para el tratamiento de la hipertensión arterial, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se estudió cuántos pacientes eran recomendados de seguir una dieta o una disminución de calorías en la ingesta diaria, solo el 45% o menos tenía esta recomendación. Menos del 30% había recibido recomendación de hacer ejercicio. ¿Y quiénes eran los que tenían menos probabilidad de recibir este consejo médico? Los mayores de 75 años, los que eran vistos por médicos generalistas y los que tenían menor número de factores de riesgo. El problema viene de antes. En esta diapositiva vemos que en el Joint National Committee 7, por ejemplo, que tiene 47 páginas en su versión entera, solo hay una columna de una página dedicada a las recomendaciones higiénico-dietéticas. Lo mismo podemos decir de las guías británicas o de las recomendaciones hechas por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Es decir, cuando uno analiza cuál es el problema por el cual esta forma del tratamiento tan evidente de que obtiene buenos resultados es poco indicada o poco seguida, la culpa no está esencialmente en los pacientes, sino en los médicos que no hemos sabido comunicar esto con la suficiente claridad a nuestros pacientes. Tanto es así que si uno debiera preguntarle a un paciente qué sabe de su hipertensión arterial, en general la respuesta es: la presión me sube cuando estoy nervioso. Y no tienen la misma conciencia de que su presión está intrínsecamente y estrechamente relacionada con estas alteraciones en los hábitos higiénico-dietéticos, esencialmente con lo que venimos hablando desde hace unos minutos sobre la obesidad y el sedentarismo. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? ¿A dónde tendríamos que apuntar? Porque la realidad es que venimos fracasando. Nosotros tenemos la impresión que debemos actuar con mucha más insistencia sobre los pacientes, en la educación de los pacientes, hacerlos que los pacientes conozcan de esta forma de poder tratarse, de estos beneficios del tratamiento higiénico-dietético en el tratamiento global de su hipertensión arterial. Hace muy poco acabamos de sacar de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial las guías sobre el tratamiento y diagnóstico y control de la hipertensión arterial, y parte importante del tratamiento está dedicada precisamente a este tópico que venimos hablando desde hace unos minutos. ¿Y cuáles serían estos cambios terapéuticos del estilo de vida que hemos venido llamando hasta ahora dieta? En realidad el término de dieta está mal usado, porque en realidad uno hace una dieta para alguna recomendación específica durante un tiempo determinado. Y de lo que se trata en hipertensión arterial es de realizar cambios profundos del estilo de vida de los pacientes a largo plazo, y no una dieta que tenga un plazo determinado de unos meses, un año a lo sumo, con la cual después se fracasa y terminan volviendo a los niveles de peso anterior, a la ingesta del mismo tipo que la que tenía antes de realizar la dieta. Sin embargo, nosotros dentro de las recomendaciones debemos de decir que estos cambios terapéuticos en el estilo de vida implican realizar un tipo de dieta especial. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Básicamente que la cantidad de grasas en las dietas baje y que uno no deba
consumir o no aconseje consumir más de un 7% de grasas saturadas en el total de las calorías, con un 10% de grasas poliinsaturadas y otro 20% de monoinsaturadas, y que el total de las calorías diarias que consume un paciente no tenga más de un 25 a 35% de grasas. ¿Qué otras cosas debemos indicar como dieta? Los carbohidratos, como en cualquier dieta, debieran estar entre los 50 y el 60%. Es muy recomendable el uso de fibras en la dieta del paciente, ya sea esencialmente por vía de vegetales, administrar a través de los vegetales, con un 20-30 gramos de fibras por día. Y las proteínas debieran rondar el 15% de las calorías aportadas. Idealmente, para todos los pacientes, el colesterol diario ingerido no debiera superar los 200 miligramos, cosa que es bastante difícil de lograr en los patrones de dieta habituales de nuestro consumo en el país. ¿Cuáles serían las calorías que un paciente debe ingerir durante todo el día? Es muy variable. Hay muchos estudios, pero esencialmente debiera haber el aporte total de calorías debiera ser aquel que permite un balance deseable para mantener el peso adecuado. Es decir, dependerá mucho de la actividad diaria del paciente, más que de la actividad física específica que haga por motivos el ejercicio reglado o que haga por motivos de salud cardiovascular o deporte. La actividad diaria, el consumo diario de calorías depende mucho del tipo de actividad. No es lo mismo un oficinista que una persona que trabaja descargando bolsas. En este sentido, siguiendo con este segundo tópico del incremento en la actividad física, es muy importante también para lograr controlar la presión arterial. El incremento en la actividad física diaria, el moverse, el subir escaleras, el utilizar como transporte las piernas y no el auto, es muy beneficioso y ha sido demostrado en múltiples estudios. Hay estudios que muestran que bajándose 20 cuadras antes del trabajo y después subir 20 cuadras después al colectivo tiene una relación directa en disminuir la presión arterial y los eventos cardiovasculares. La instauración del ejercicio físico moderado y regular 4 veces o 5 veces a la semana también tiene un impacto benéfico sobre la presión arterial. En esta otra diapositiva vemos un punto muy importante que es la reducción del sodio en la dieta. Es desde hace muchísimos años conocido que la ingesta elevada de sodio en hipertensos ocasiona diversos problemas, entre ellos la resistencia al tratamiento con la mayoría de las drogas utilizadas hoy en día en la hipertensión arterial, pero también tiene un efecto propio sobre incrementar la presión arterial, y esto sucede a partir de los 5 gramos de sal por día, 5 a 6 gramos de sal por día, si uno considera que la dieta habitual sin incorporar elementos elaborados ya contiene aproximadamente 2 a 3 gramos de sal por día. Esto nos dejaría que un hipertenso no debiera consumir sal agregada más de 2 gramos por día. Si uno lograra bajar esta ingesta de sal a estos valores de 5 gramos por día y no los 10, 11 que estamos consumiendo en la dieta habitual, podríamos disminuir entre 2 y 8 milímetros de mercurio en la presión arterial. Otro punto importante en lograr bajar la presión arterial a través de modificaciones del estilo de vida está en la moderación de la ingesta alcohólica. Uno debiera limitar el consumo de alcohol en pacientes hipertensos a 2 vasos por día en los hombres y a 1 vaso por día en la mujer. Esto podría traer una disminución de la presión arterial un poco más discreta, del orden de los 2 a 4 milímetros. Finalmente, de todo esto que hemos hablado, de la dieta, el ejercicio, uno debiera pedir para la mayoría de los
pacientes hipertensos que hoy vemos en nuestro consultorio una reducción de peso. La inmensa mayoría de los pacientes que hoy vemos, como decimos, probablemente el orden del 68-70% están sobrepesados, y uno debiera tratar de lograr un Body Mass Index normal, digamos, tratando de llevar a la persona al menor índice de masa corporal posible, y esto lograría un impacto en la reducción de la presión arterial muy significativo, que va de cifras entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de descenso de peso, como podemos observar en esta diapositiva. Con respecto a la actividad física, que podría ayudar muchísimo a este descenso de peso, las recomendaciones que hacemos es cualquier actividad física sirve, pero esencialmente es preferible la actividad física regular, moderada y aeróbica, tal como puede ser una caminata enérgica de 30 minutos por día casi todos los días de la semana, 4 o 5 días de la semana, y con esto se lograría una disminución de la presión arterial del orden de los 4 a 9 milímetros de mercurio. Se logra, como estamos viendo, una reducción del peso. También tiene beneficios extra, como puede llegar a reducir hasta un 25% los niveles de colesterol, y ya desde hace muchos años conocemos por el estudio de EPP que se disminuye con ejercicio físico la progresión a diabetes en gente con intolerancia a la glucosa en una cifra tan importante e impresionante como el 58% versus, por ejemplo, el 30% logrado por metformina, que ha tenido mucha prensa. ¿Qué otros ejemplos de actividad física aparte de una caminata vigorosa podemos hacer? Puede ser hacer natación durante 20 minutos, ciclismo 8 kilómetros en 30 minutos, realizar vóley, o rastrillar hojas o cortar el césped, ¿sí? O incluso bailar. Hay muchos programas que contemplan el baile como actividad física arreglada con buenos resultados. Entonces, como hemos visto, nosotros, para ir terminando, nosotros creemos que esto que llamamos hoy las modificaciones terapéuticas del estilo de vida, y que están mucho más allá y se prolongan en el tiempo mucho más que el simple hecho de hacer una dieta, tiene un impacto muy grande sobre la presión arterial. Hemos visto ya en las diapositivas reducciones del orden de los 8, 10, 15, 20 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica, y solo me queda decir que la mejor de las pastillas que uno pueda tomar para la presión arterial, a la larga, a los 3 meses, la reducción obtenida por un comprimido no suele ser mayor de 5 a 8, excepcionalmente 10 milímetros de mercurio. Es decir, que si nosotros realizamos estas modificaciones al estilo de vida, logramos con solo ellas valores de reducción de presión arterial tan importantes como las que podemos obtener con la mejor de las drogas para la hipertensión arterial. Y un dato importantísimo que tenemos que saber es que las medidas son adicionables, es decir, si nosotros hacemos ejercicio, si además bajamos la ingesta alcohólica, si a eso le reducimos el nivel de consumo de sal y a eso le agregamos una reducción en las calorías, el impacto sobre la disminución de la presión arterial es aún mayor. Y para mejor entender esto, también el paciente que haga estas modificaciones dietéticas tiene una ventaja adicional, es que las mismas drogas o las mismas combinaciones de drogas serán en estos pacientes que cumplan estas indicaciones y estas modificaciones higiénico-dietéticas un elemento que fortalece la acción de las drogas, multiplica la acción de las drogas. La inversa también se da, es decir, es muy conocido por todos los médicos y muchas veces también comprendido por los pacientes que cuando el paciente está tomando una combinación de drogas o una droga y come con sal, el efecto de esta combinación o de esta droga solo se ve amortiguado
por la ingesta excesiva de alcohol, ni qué hablar, de sodio, ni qué hablar si encima el paciente está engordando. Es mucho más difícil y que las drogas hagan efecto, e incluso tenemos pacientes que empiezan a volverse resistentes a las drogas, y después de muchos estudios uno llega a la conclusión de que en realidad lo que está sucediendo es que ha perdido la dieta y está ganando peso. Como vemos, el tema de las modificaciones higiénico-dietéticas, las modificaciones de estilo de vida son mucho más amplias, habría mucho más que comentar, tienen beneficios extras, como dijimos, en el colesterol. Últimamente estamos viendo que hay mucha evidencia que estas modificaciones también tienen incidencia sobre disminuir la aparición de múltiples cánceres y también sobre la depresión, temas que hoy no hemos tenido posibilidades de extendernos, pero bueno, será cuestión para seguir pensando, para seguir actuando, para lograr que nuestros pacientes hipertensos, hoy pobremente controlados en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, logren un mejor control de su presión arterial. Muchas gracias.